Hoy te voy a decir posiblemente algo incómodo y es que no necesitas cambiar tu vida, sino necesitas cambiar la manera en que estás viendo tu vida. Y esto en un curso de milagros es un milagro. El día de hoy vamos a ver la tercera parte de los principios básicos de los milagros, es decir, su significado. Y vamos a ver del principio número 21 al 30 de una manera muy tranquila, aterrizado a la realidad, para que la lectura no se vuelva muy densa. Principio número 21. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Y bueno, este principio nos habla del perdón, en donde el curso maneja el perdón como regresar a los pensamientos amorosos que tuviste de la persona, por ejemplo, y olvidar o dejar de lado esos pensamientos incómodos, un poco tenebrosos u oscuros que tomaron forma en esta persona. Es cambiar la manera de ver las cosas. Un día escuché que cuando uno perdonaba de corazón, ese recuerdo de esa situación o de esa persona se vuelve como muy difuso, como si fuera un recuerdo muy lejano. Entonces por ahí te doy una pauta para saber si hemos perdonado o no, además de que no te debe causar emoción alguna un recuerdo de este tipo. Y al momento de perdonar, nosotros a alguien extendemos nuestro perdón a nosotros mismos realmente, que es a quien tenemos que perdonarnos. Principio número 22. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Y aquí lo que nos está compartiendo el curso es que el miedo es distorsión, es la forma en que nosotros cambiamos por completo la forma en que vemos las cosas. De hecho, el curso maneja solamente dos emociones. Nos dice, puedes sentir o amor o puedes sentir miedo. No hay otra cosa. Porque cuando estamos en conflicto, cuando sentimos temor, cuando vemos las cosas turbias y estamos tristes, nos dice que estamos en la posición del miedo. Realmente estamos temiendo algo. Cuando estamos en la posición del amor, no hay otra cosa más que sentir paz. Entonces, con este principio nos está diciendo que la única razón de que existe el miedo es porque la distorsión nos hace que ocultemos cosas que nosotros no hemos querido enfrentar al momento. Entonces, siempre es importante llegar a cuestionarnos lo que estamos observando en nuestros pensamientos y decir, hay otra manera de ver las cosas. Principio número 23. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto quiere decir que no cambia lo externo, cambia la manera en cómo ves las cosas. Y esto hace que nosotros dejemos de ver, o que tú dejes de ver, los problemas como problemas, sino como medios de aprendizaje. Por eso, es decir, son niveles que van cambiando tu perspectiva. Por ejemplo, si tú sientes que no tuviste éxito en algo o que te has sentido fracasado en algún trabajo, no verlo como un fracaso porque no existen los fracasos, sino fue una oportunidad para que tú llegues a otro nivel diferente. Lo mismo con las relaciones personales de amistad, cualquier vinculación afectiva que tengamos. Muchas veces nos preguntamos si, bueno, ya no hicimos lo correcto, reaccionamos o algo. Y lejos de verlo como un fracaso, siempre tenemos otra vez la oportunidad de reorganizar nuestros pensamientos, ver las cosas desde otro punto de vista y mejorar, si no esa, otra relación y cambiar totalmente la forma en cómo la estamos mirando. Principio número 24, y aquí quiero que pongas mucha atención. Los milagros te capacitan para curar enfermos y resucitar muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir.
¿Qué quiere decir con esto? Este principio no está hablando literalmente de una cura de una enfermedad o de una resurrección de un muerto, ¿no? Está hablando de curar cuando ayudas a alguien a cambiar su manera de ver las cosas y lo ayudas a liberarse del miedo, de la culpa, de cualquier cosa que le atormente. Y esto puede pasar cuando alguien está deprimido, alguna persona que conozcas y que tú solamente lo escuchas, eres empático y con ser empático quiero aquí ser muy puntual en que no me hago parte de su miedo y de su realidad que lo está enfermando, porque a veces confundimos esa empatía con ponerme igual de triste con él. No, 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 no. Es simplemente te entiendo lo que estás pasando, pero sabemos que eso no es una realidad. Y bueno, lo que es la resurrección o resucitar a un muerto, quiere decir algo que tú ya habías dado por perdido, lo puedes transformar completamente. ¿Cómo? Cambiando la manera de ver las cosas. Por ejemplo, una pareja que ya decías, bueno, esta conexión ya no está funcionando, la doy por muerta. Cuando tú logras cambiar las cosas que te estaban molestando, esos pensamientos, los miras desde otra perspectiva, puedes lograr transformar esa relación. Y esa relación se convierte en paz, se convierte en algo mucho mejor y esto es precisamente dar una esperanza, dar una resurrección a algo que ya se había dado por miedo. Como conclusión con este principio es, nos movemos del miedo al amor y eso hace que curemos y que resucitemos muertos. Principio número 25. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que, una vez completada, es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Y te explico lo que es la expiación. La expiación en un curso de milagros es la corrección del error, la corrección de la culpa, de todas las ilusiones que nos hacemos, que nos separan y nos alejan de ser uno con Dios o con el universo y con todos los seres humanos. Entonces, aquí lo que quiere decir este principio es que un milagro te lleva a otro. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú cambias la manera de ver las cosas, no hay forma de que no impacte en tu presente y en el entorno, incluso con las personas que estás. Quizá mañana o quizá más tarde vuelvas a ser presa de esa ilusión del error, del pecado, de la culpabilidad. Y sin embargo, te vas a dar cuenta porque ya empezaste a practicar y vas a regresar a observar tus pensamientos y decir, esto no es tal cual lo estoy viendo y hay otra manera de ver las cosas. Entonces, vuelve a suceder el milagro porque tú vuelves a cambiar tu percepción de las cosas y eso hace que sea un eslabón tras eslabón de milagros. Principio número 26. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. ¿Qué pasa con este principio? Un milagro te hace que dejes de reaccionar y de tener miedo. No cambia la situación por la que estás pasando, está cambiando la forma en cómo la interpretas. Entonces, esto no quiere decir que tú te vas a librar del miedo y que nunca en la vida vas a volver a sentir miedo. Posiblemente lo llegues a sentir, pero tú tendrás todas las herramientas para observar la situación y decir, la veo desde otro punto de vista, no reacciono, no me afecta, no lo enfrento así desbocadamente y lo tomo de diferente manera. Y esto es la liberación del miedo. En un ejemplo cotidiano es, por decir, si alguien te critica y habla cosas terribles sobre ti y tú sabes, te das cuenta de eso, y el miedo puede hacer que tú te enfrasques en esa crítica por horas, días, meses, incluso años, y que tú no te liberes de eso y te creas todo lo que escuchaste y todo lo que dijeron de ti y te empieza a afectar.
Una liberación del miedo es observar la situación tal cual es y saber que esa persona vio en ti solamente lo que está en sus pensamientos, no lo que es la realidad. Y que tú eliges creer que eso no es para ti y que el miedo ya no te gobierna. Cuando el miedo ya no te gobierna, tú puedes ver las cosas de otra manera y decir, lo que digan las demás personas o lo que hagan no es mi tema. Principio número 27. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Y aquí con bendición universal no estamos hablando específicamente de algo religioso, sino más bien que tu paz impacta en tu relación con otros. Esa es la bendición. Eres capaz de romper con esa, digamos, transmisión automática de miedo en la que estabas actuando. Para ponerte un ejemplo cotidiano, ¿qué pasa cuando estás en conflicto continuo con alguien y que este conflicto es interminable y siempre te llevas mal con esta persona? Cuando tú cambias la manera de ver las cosas y decides no engancharte más a los ataques, a las provocaciones de otra persona, algo cambia. Cambia, quizá confundas a la persona, pero esa persona dejará de hacerlo cuando tú de corazón cambies la manera de ver las cosas. Entonces, ahí esa es la bendición universal porque al momento de tú cambiar, no hay forma de que no impactes a todos los demás. Rompes con esa cadena y créeme que la paz se empieza a apoderar, digamos, de todo tu entorno. Principio número 28. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. Y este principio podríamos decir que se parece un poco al 26 porque habla también del miedo. Sin embargo, en el 26 vimos que la liberación del miedo como un resultado, ¿no? Y en este 28 estamos viendo el milagro como un proceso, es decir, la práctica constante de los milagros, del cambiar esa forma de ver las cosas. Y para ponerte un ejemplo, supongamos que ves las redes sociales y que te estás continuamente comparando con otras personas y eso sucede en automático, ¿no? Te comparas y ya dices, bueno, primero criticas a la otra persona, te enojas, te sientes mal contigo mismo, contigo misma, etc. En el momento en que tú te das cuenta, el primer cambio, y decides, ya sea no ver más redes o pensar otra cosa al revés, ya hiciste algo, ya te diste cuenta y en ese momento sucedió la práctica del milagro. Quizás la primera vez que lo hagas no vas a sentir que tiene tanto efecto, pero lo vas a hacer la segunda y la tercera, porque cada vez que tú lo practiques, y es este camino, este proceso del que nos habla este principio, tú vas a lograr esa liberación del miedo. Principio número 29. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación del espíritu. Y aquí lo que nos estamos refiriendo no es tanto un Dios externo, ni en sí a un Dios interno como que el que yo soy Dios, porque eso es un yo egoico. El Dios en el curso de milagro estamos hablando del amor, de la verdad, sí, tú mismo, desde la conexión con la fuente, con lo universal, con que todos somos uno mismo. Y no es que tengas que hacer algo especial, simplemente dejar de actuar desde el miedo y actuar desde lo profundo de ti mismo, dejar de juzgar, simplemente observar, no reaccionar, comprender y actuar desde lo profundo de tu corazón y no desde el ego. Supongamos que en alguna situación alguien comete un error contigo y tu reacción automática hubiera sido el juicio, el enojo, el ataque. Eliges la separación.
Pero cuando ya llevas una práctica en el curso, sabes que posiblemente primero te ataque el miedo y algo te moleste, pero decides observar sin juicio, comprender la situación, no reaccionar y después tomar decisiones desde lo profundo de tu corazón y no desde el ego, como hubiera sido la primera reacción. Y cuando comienzas a actuar desde lo más profundo de tu corazón, no solo cambia cómo respondes a las situaciones, sino cambia la forma en cómo ves a los demás. Y aquí te quiero dar el último principio del día de hoy, que es el número 30. Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde se pueden comunicar directamente. Y aquí básicamente lo que vimos en el principio anterior es que empiezas a hablar desde el amor, desde lo profundo de ti mismo. Y en este principio número 30 empiezas a ver a los demás como te ves a ti mismo y cómo te tratas a ti mismo. Entonces, cuando ves a una persona, lejos de verla, o sea, ves más allá de lo evidente, de su error, de la situación que vivió, de su personalidad, y reduces el error para ver más allá. Y no es que justifique sus acciones, simplemente comprendes que esta persona está actuando bajo el miedo. Y el hecho de ver las cosas así te cambia por completo la forma de interpretarlo. Aunque esta persona no cambie, tú eres el que va a cambiar y el que cambia tu entorno. O sea, no te tiene que afectar tanto lo que está pasando afuera, porque lo que pasa adentro es lo que vas a comenzar que pase afuera. Y al final de eso se tratan los milagros. No de cambiar lo que está afuera, sino de cambiar la mirada en cómo veo las situaciones. Y en el momento en que yo dejo que pierda fuerza el miedo y que ya no me gobierne, las relaciones se suavizan. Las situaciones de conflicto pierden su fuerza y no me afectan, y logro vivir en un estado más constante de paz. Te agradezco infinitamente que me hayas acompañado en estos principios y que lo hayamos podido practicar juntos. Nos vemos en la siguiente lección.